Capítulo 20. Jaume Arc se encontraba de pie entre las calles llenas de escombros de Mistral, una ciudad que era una sombra de lo que había sido. Su traje negro, aunque un poco polvoriento debido a los continuos esfuerzos de reconstrucción, se adhería a su figura musculosa pero esbelta, y contrastaba marcadamente con la corbata amarilla suelta con un emblema de Arc que se balanceaba con cada uno de sus pasos deliberados. La ciudad había sufrido recientemente un ataque brutal por parte de Grimm y el Colmillo Blanco, y ahora el aire estaba cargado con los sonidos de martillos, sierras y los murmullos de sus resilientes habitantes que reconstruían sus hogares y sus vidas. Jaume sostenía en la mano un pequeño botón dorado cuya superficie brillaba a pesar de la suciedad adherida a él. Fue ese objeto insignificante el que desató una tormenta en su mente. Seguro que este botón pertenece a un fauno, intervino la voz curiosa. El diseño es intrincado y tiene cierta elegancia que sugiere que podría haber caído de una pieza de su atuendo tradicional de fauno, que debería estar hecho de una colección de animales salvajes, como de una túnica. ¿Y qué te hace estar tan seguro de eso?, replicó la voz intrigante. Podría pertenecer a cualquiera. ¿Por qué siempre sacas conclusiones precipitadas sin ninguna prueba? Tenemos que pensarlo bien. Por el amor de Dios. Es solo un maldito botón que encontramos en el suelo, gruñó la voz oxidada. ¿Por qué perdemos el tiempo discutiendo sobre eso? Estoy de acuerdo con Rusty en esto, añadió la voz del hombre de corbata amarilla. Tenemos problemas más grandes que resolver. Ya basta de tonterías. Necesito más polvo líquido. Gritó la voz borracha. No puedo pensar con lucidez sin él. Tomemos un bebida y alimentemos los electrones de mi cabeza. Jaume se frotó las sienes, la cacofonía en su mente le dificultaba concentrarse. Se quedó mirando el botón, tratando de silenciar las voces. La ciudad circundante era un testimonio de destrucción y resiliencia, un lugar donde cada pequeña pieza, incluso un botón, podía contar una historia. ¿Pero qué historia contenía este botón? La historia de la idiotez, dijo la voz de la corbata amarilla. Mientras tanto, Nora Valkyrie y la Irene observaban desde la distancia, su preocupación era evidente. Habían estado observando a Jaume mientras se quedaban en Mistral para ayudar con los esfuerzos de reconstrucción. Pero recientemente, Jaume había estado actuando de manera extraña. No podían decir con certeza si era por el agotamiento, por el trabajo agotador, el peso del liderazgo o tal vez por algo más. Y ahora, estaba parado en medio de la calle, aparentemente perdido en sus pensamientos, agarrando un botón como si contuviera las respuestas a todos sus problemas. Nora le dio un codazo a Ren. Deberíamos hablar con él. Parece extraño. Ren asintió, pero dudó. Ha pasado por mucho. Quizás solo necesita algo de tiempo para procesar todo. Nora frunció el ceño, su actitud generalmente alegre se vio empañada por la preocupación. Sí, pero no puede seguir así. La gente lo está mirando. Tal vez el botón sea una pista, sugirió la voz curiosa. Podría llevarnos a algo importante, algo que necesitamos saber para ayudar a Mistral a recuperarse. O podría ser una trampa, advirtió la voz intrigante. Piénsalo. ¿Y si alguien lo dejó caer a propósito para distraernos? Tenemos que ser cautelosos. Los dos le están dando demasiadas vueltas al asunto, dijo la voz oxidada con exasperación. Es un botón. Los botones se caen de la ropa todo el tiempo. No tiene nada de especial. Exactamente, convino la voz del hombre de corbata amarilla. Centrémonos en lo que realmente importa. La gente de Mistral necesita nuestra ayuda, no nuestra paranoia. ¿Por qué seguimos hablando de este botón? ¿Dónde está el polvo líquido? Lo necesito ahora. Gritó la voz borracha. Jaume apretó el puño alrededor del botón, su paciencia se estaba agotando. Basta, murmuró en voz baja, aunque parecía más bien un grito en el paisaje destrozado de su mente. El constante altercado de las voces lo estaba llevando al límite. Nora y Ren intercambiaron una mirada antes de acercarse a él. Nora colocó una mano gentil sobre el hombro de Jaume. Hola, Jaume. ¿Estás bien? Jaume levantó la vista y parpadeó como si despertara de un trance. Nora, Ren. Estoy bien. Solo estoy pensando. Los ojos de Ren se entrecerraron levemente. ¿Qué pasa con el botón? Jaume suspiró y abrió la mano para revelar el botón dorado una vez más. Sí. Lo encontré en alguna parte. Parece importante. Pero no logro entender por qué. Nora inclinó la cabeza y examinó el botón. Tal vez sea importante. ¿Ves? Incluso Nora cree que podría ser importante. Deberíamos investigar más, insistió la voz curiosa. Deberías escuchar a Nora. No bajes la guardia. Mantente alerta, le instó la voz intrigante. ¿Qué quieren de ti, de todos modos? Por amor a todo, déjalo ir. Concéntrate en lo que tienes delante, se quejó la voz oxidada. Tiene razón. Prioridades, hermano, repitió la voz del hombre de corbata amarilla. Polvo líquido. Ahora. Exigió la voz borracha. Jaume respiró profundamente y guardó el botón en el bolsillo. Oh, lo siento, estaba un poco desenfocado. Hay gente en la ciudad que podría necesitar ayuda. ¿Quieres venir? Nora sonrió. Claro. Ren asintió con la cabeza y su expresión se suavizó.
Te ayudaremos, Jaune. Mientras se giraban para regresar al lugar de la reconstrucción, Jaune no pudo evitar mirar los edificios circundantes. Mistral era una ciudad con una rica historia, y cada ladrillo y piedra tenía una historia que contar. Los ataques habían dejado cicatrices, pero el espíritu de su gente permaneció inquebrantable. La gente de Mistral es admirable, comentó la voz del caballero. Siguen adelante, pase lo que pase. Tal vez el botón sea un símbolo de esa resistencia. O un recordatorio de los enemigos a los que aún debemos enfrentarnos. No podemos permitirnos el lujo de ser complacientes, respondió la voz curiosa. Aquí vamos de nuevo. Suspiró la voz oxidada. Mantente concentrado, Jaune. Un paso a la vez, le aconsejó la voz del hombre de corbata amarilla. Ignora a los idiotas y olvídate del maldito botón. Un paso hacia la taberna, ¿quieres decir? Intervino la voz borracha. Jaune negó con la cabeza y una pequeña y cansada sonrisa se dibujó en sus labios. El botón puede o no ser importante, pero lo que importaba en ese momento era el aquí y ahora. Realmente necesita dejar de hacer esto abiertamente. ¿Pero qué puede hacer? Cuando sentía que ardía si los ignoraba. Como si estuviera atado a una estaca donde las voces eran las llamas. Mientras caminaban por Mistral, comprobando el trabajo de reconstrucción y viendo si había algún problema, Nora y Ren notaron que Jaune se había vuelto realmente algo distante. Aunque estaba físicamente presente, su mente a menudo parecía divagar. Nora y Ren notaron este cambio y sintieron una creciente inquietud. Recordaron el breve tiempo que pasaron juntos en Beacon, la camaradería y los sueños compartidos. Ahora Jaune parecía una persona diferente. El peso de la responsabilidad y los acontecimientos que sucedieron a lo largo de los años en los que no estuvieron allí para él parecían haberlo convertido en alguien a quien les costaba reconocer por completo. Mientras observaban a humanos y faunos levantar escombros de un edificio derrumbado, Nora intentó aligerar el ambiente. Oye, ¿recuerdas las peleas por comida en Beacon? Fueron buenos momentos. Ren asintió y una leve sonrisa apareció en su rostro. Y las historias interminables del profesor Port. Las extraño. Jaune levantó la vista de su trabajo mientras daba un golpecito en su tableta, con expresión distante. Supongo que ahora debe ser más una experiencia laboral para ustedes. Nora miró a Ren y luego a Jaune. Sabes, aunque Oz te expulsó, te convertiste en un cazador antes que nosotros. Eso es algo de lo que estar orgulloso. Jaune se encogió de hombros, y el gesto transmitió una pesadez que sus palabras no transmitían. No es gran cosa. Lo hicieron para elevar mi estatus, no porque me lo haya ganado. Se trataba más de apariencias que de méritos. Nora y Ren intercambiaron una mirada incómoda. Este no era el Jaune que conocían, el chico que siempre estaba ansioso por demostrar su valía, que llevaba el corazón en la mano. Este Jaune tenía diferentes rostros, uno para el trabajo, otro para los momentos en que se perdía en sus pensamientos. Estoy bien, dijo Jaune de repente, como si percibiera su preocupación. Lamento no haber podido ponerme al día con ustedes. El horario ha sido una locura y, como mediador, tengo que distraerme. Nora dudó antes de hablar, su voz era más suave de lo habitual. Lamento cómo se comportó Pirra, antes. Escuché que fue grosera. El rostro de Jaune se endureció y su tono era frío y distante. No importa. La señorita Nikous tenía todo el derecho de hacer lo que quisiera. La forma en que se refirió a Pirra de manera formal y distante provocó escalofríos en Nora y Ren. Sabían que no debían insistir en el tema, pero estaba claro que los sentimientos de Jaune hacia ella se habían complicado, por no decir directamente fríos. Continuaron siguiendo a Jaune, observando los trabajos de reconstrucción, pero era como si estuvieran buscando algo que no podían ver ni oír. Jaune los guió por la ciudad, con los ojos escudriñando el entorno como si buscara respuestas. Nora intentó tender un puente. Entonces, Jaune, ¿has pensado en lo que harás después de Mistral? ¿Tienes algún plan? Jaune hizo una pausa, con la mirada fija en un punto distante. No he pensado en eso con tanta antelación. Hay mucho que hacer aquí primero. Pero probablemente hablaremos más. Con la gente de Argas ocupándose de algunos asuntos burocráticos y algunos cazadores tomando posiciones, podría ir por aquí. La voz de Ren era suave pero firme. Has hecho mucho por esta ciudad. Lo hice. Lo único que hice fue hablar con la gente y asustarla a veces, asintió Jaune, aunque su expresión permaneció inescrutable. Pero gracias. Lo aprecio. Pasaron el resto del día trabajando en relativo silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. El vínculo que compartían seguía ahí, pero estaba tenso, debilitado por los cambios y desafíos que habían enfrentado. La actitud de Jaune, la forma en que compartimentaba sus emociones, hacía que a Nora y Ren les resultara difícil sentirse cerca de él como antes. Cuando cayó la noche y se dispusieron a descansar, Nora no podía quitarse de encima la sensación de inquietud. Extrañaba al Jaune que siempre estaba listo para hacer una broma, que llevaba el corazón en la mano. Este nuevo Jaune, aunque seguía siendo su amigo, era un misterio, envuelto en capas de deber, dolor y palabras no dichas. Se sentía, mayor. Ren, percibiendo su incomodidad, le dirigió una mirada tranquilizadora. Nora vio la mirada de Ren y simplemente asintió, aunque le dolía el corazón por la incertidumbre. Todos habían cambiado, pero ella se aferraba a la esperanza de que, con el tiempo,
Tal vez el equipo JNPR volviera a estar unido. Pero ver a Jaune parece un sueño lejano. A veces, Nora sentía que el destino del equipo JNPR no era estar junto para siempre. Ella lo odiaba. Jaune, Nora y Ren finalmente se tomaron un descanso del paseo, el sol se ponía y pintaba el cielo con tonos naranjas y rosados. Caminaron por las calles de Mistral, en busca de un lugar para comer. La ciudad estaba volviendo lentamente a la vida y el aroma de la comida de los vendedores ambulantes mezclado con el aire polvoriento había regresado. Encontraron un pequeño puesto de comida y se sentaron en una mesa de madera bajo un toldo de lona. La vendedora, una mujer alegre y de cálida sonrisa, les sirvió cuencos de fideos humeantes. Ren respiró profundamente y ordenó sus pensamientos. Jaune, comenzó, con voz firme pero cargada de emoción, nunca te agradecí como era debido por salvarme de los Nukelavee, y por ayudarme a vengar a mi familia. Jaune miró a Ren con expresión solemne. Está bien, Ren. Me alegro de que haya sobrevivido. A Ren se le llenaron los ojos de lágrimas y no se molestó en ocultarlas. Vengaste a mi familia, Jaune. Hiciste lo que yo no pude hacer. Siempre te estaré agradecido por eso. No, en cierto modo, tú ayudaste a enfrentarlo. Yo solo estaba allí para asestar el golpe mortal, asintió Jaune, con la mirada firme. Tú y Nora son familia para mí. Aunque han pasado años desde que me expulsaron de Beacon y no pasamos mucho tiempo juntos y yo estaba demasiado ocupado para contactarlos mientras trabajaba como mediador, eso no cambia lo que siento. Pienso en ti como un hermano, Ren. Y Nora, todavía eres como una hermana para mí. Los ojos de Nora brillaron de felicidad y tristeza al mismo tiempo. Estiró el brazo sobre la mesa y finalmente una sonrisa floreció en su rostro. Comieron en relativo silencio. La comida era sencilla pero deliciosa, un reconfortante recordatorio de normalidad en medio del caos de sus vidas. Cuando terminaron de comer, Nora suspiró. Extraño estos momentos. Solo los tres, hablando de cualquier cosa. Ren sonrió suavemente. Es agradable tomar un descanso y estar juntos. Jaune asintió y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Lo es. Pasaron el resto de la velada hablando de cosas casuales, viejos recuerdos, anécdotas y planes para el futuro. La conversación fluyó con facilidad, un respiro bienvenido de las pesadas cargas de sus roles. A medida que la noche se hacía más oscura, llegó el momento de que Nora y Ren descansaran, ya que tendrían que regresar a Vale temprano en la mañana. Nora abrazó a Jaune con fuerza. Cuídate, Jaune. Nos vemos de nuevo. Ren puso una mano sobre el hombro de Jaune. Si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde encontrarnos. Estamos a un pergamino de distancia, Jaune. Jaune asintió con voz firme. Tú también. Cuídate. Mientras Jaune observaba, Nora y Ren se alejaban, sus figuras se fueron haciendo más pequeñas hasta que desaparecieron en la noche. Jaune se quedó allí por un momento, dejando que el silencio lo invadiera. Bueno, eso estuvo bien, comentó la curiosa voz en su cabeza. Esos dos te seguirían en las buenas y en las malas, sin importar lo débil que seas, dijo la voz oxidada con solemnidad. Cruzarían continentes cargando con su dolor y contra todo pronóstico, incluso si lo más correcto fuera rendirse y huir. Me alegro de que no los hayas alejado. Ren. Nora, no merecen sufrir, quedar marcados solo porque su corazón de oro les dice que no pueden soportar la idea de abandonar a sus amigos. Jaune lo sabe. Vio esos recuerdos del Afteran, los recuerdos fueron entrando poco a poco, y con los recuerdos también pudo sentir la distancia que esos recuerdos le imbuyeron. 3 años sin verlos, y luego 20 años de recuerdos sin ellos en absoluto. Era una sensación extraña que él simplemente no podía comprender. Pero Jaune se dio cuenta de algo. No importa la hora ni el lugar, parece que el equipo JNPR quedaría marcado y derrotado por el mundo e incluso perdería a los suyos. Sintió envidia de que el equipo RWY todavía se tuviera entre sí y luego sintió la injusticia de que su suerte no fuera tan buena como la de ellos. O la perderíamos o se volvería tan fría que bien podría haber dedicado todo su ser a ese destino que se sentía obligada a asumir, dijo con amargura la voz oxidada. Jaune suspiró y se dio la vuelta para regresar a sus aposentos en la ciudad. Mientras caminaba, la voz curiosa volvió a hablar, oye, mira allí. La mirada de Jaune siguió la dirección indicada por la voz. Vio a un hombre de piel oscura con un mohawk distintivo y los costados afeitados, sus orejas de zorro se movían ligeramente debajo de una capucha roja. El hombre vestía una túnica negra con ribetes blancos, mangas blancas separadas y pantalones blancos plisados. Su atuendo era llamativo, pero lo que realmente llamó la atención de Jaune fue el botón de la capa del hombre. Era el mismo botón que Jaune había encontrado. Tienes que estar bromeando, dijo Jaune con la corbata amarilla apretada alrededor del cuello en estado de shock. Permanezcan en la sombra, les aconsejó la voz oxidada. Pero recuerden que también pueden ver en la oscuridad. Jaune se mantuvo en la sombra y comenzó a seguir al hombre, con la mente acelerada. Las voces en su cabeza estaban extrañamente silenciosas, como si también ellas estuvieran concentradas en la tarea que tenía entre manos. El hombre se movía con determinación, serpenteando por las calles con una facilidad que sugería familiaridad. Jaune lo siguió a una distancia prudencial, con cuidado de no llamar la atención. Observó cómo el hombre entraba en un callejón poco iluminado y desaparecía entre las sombras.
Jaune dudó un momento antes de seguirlo, con los sentidos en alerta máxima y la vista agudizada, siguiendo el rastro fantasma que el hombre iba dejando atrás. El callejón era estrecho y oscuro, y el aire estaba cargado de olor a piedra húmeda y descomposición. Los pasos de Jaune eran casi silenciosos mientras avanzaba sigilosamente, con los ojos atentos en busca de cualquier señal del hombre. De repente, el hombre se detuvo y se giró ligeramente, como si percibiera la presencia de Jaune. Jaune se apretó contra la pared, conteniendo la respiración. El hombre pareció demorarse un momento antes de continuar su camino y desaparecer en una esquina. Jaune exhaló lentamente y continuó su persecución. El callejón se abrió a un pequeño patio, tenuemente iluminado por una única farola parpadeante. El hombre estaba de pie en el centro, esperando algo. Jaune observaba desde las sombras, con la mente acelerada. ¿Quién era ese hombre y por qué tenía el mismo botón? Las preguntas se arremolinaban en la mente de Jaune, pero sabía que tenía que ser paciente. El hombre pareció sentir que lo observaban. Miró a su alrededor, moviendo sus orejas de zorro. Jaune contuvo la respiración y se quedó lo más quieto posible. Después de un momento, el hombre se relajó y centró su atención en la entrada del patio. Jaune sintió una punzada de curiosidad mezclada con cautela. Necesitaba saber más, pero no podía permitirse el lujo de ser imprudente. Tendría que esperar y ver qué hacía el hombre a continuación. A medida que pasaban los minutos, la paciencia de Jaune se vio recompensada. Otra figura emergió de las sombras, una mujer con llamativos ojos verdes y un paso seguro. Se acercó al hombre y comenzaron a conversar en voz baja. Jaune se esforzó por escuchar la conversación, pero solo captó fragmentos. Palabras como líquido, mensaje y reunión sobresalían, pero el contexto seguía siendo difícil de entender. La mujer le entregó al hombre una pequeña caja adornada. Él la abrió y reveló una colección de extrañas criaturas parecidas a los hermanos Grimm contenidas en cristales. Intercambiaron gestos de aprobación antes de que la mujer se diera la vuelta y desapareciera entre las sombras. El hombre aseguró la caja y comenzó a salir del patio. Jaune sabía que esta era su oportunidad. Lo siguió, manteniéndose entre las sombras. Mientras seguía al hombre por las laberínticas calles de Mistral, Jaune no podía quitarse de encima la sensación de que estaba al borde de algo importante. Las voces en su cabeza permanecieron en silencio, como si también estuvieran conteniendo la respiración, esperando lo que vendría después. Jaune estaba decidido a descubrirlo. Entonces la voz oxidada rompió el silencio: no puedo creer esto. La voz del hombre de corbata amarilla intervino, con evidente incredulidad: esto no puede ser real. ¿En qué nos estamos metiendo? La voz intrigante era más cautelosa. Mantente alerta, Jaune. No sabemos con qué nos enfrentamos. Huelo polvo en el aire, dijo la voz bien informada y luego se estremeció. Y algo aún peor. Jaune observó cómo el fauno se acercaba a un gran almacén decrépito en las afueras de la ciudad. Su corazón se hundió cuando vio las máscaras blancas reveladoras de los agentes de Wittefang moviéndose, revolviendo lo que parecía líquido Grimm en grandes cubas usando estos cristales verdes que comenzaban a tomar lentamente la forma de Grimm. Antes de que pudiera reaccionar, la voz oxidada tomó el control. Necesitamos destruir este lugar ahora. Jaune estaba a punto de moverse cuando escuchó el crujido de las hojas. Se quedó paralizado, cada músculo se tensó mientras un escalofrío le recorría la columna vertebral. A través del crujido de las hojas, vio al fauno que había estado siguiendo conversando con otra figura. No era el mismo fauno, sino su hermano. El fauno camaleón cuya piel cambiaba de color con el entorno. Sus voces resonaron en el aire nocturno, llenas de una determinación gélida. Tenemos que hacer lo correcto para la casa de las fieras, dijo el fauno zorro. La única manera de lograr resultados es matar al tonto que la dirige. Jaune se quedó sin aliento al darse cuenta de quién estaban hablando. A través del susurro de las hojas, vio la espalda de Gira Beladaana expuesta, inconsciente del peligro inminente. El fauno camaleón se movió con precisión mortal, tomando a Gira por sorpresa. Gira, no. La voz de Kali Beladaana estaba llena de pánico mientras intentaba intervenir. El fauno camaleón atacó, cortando el estómago de Kali y luego apuñalando a Gira en el costado. Antes de que el fauno camaleón pudiera asestar el golpe mortal, una mancha de color rojo, blanco, negro y amarillo surgió de la nada y atacó al agresor. El fauno camaleón chasqueó la lengua con frustración y saltó hacia atrás, escapando en la noche. Jaune sacudió la cabeza, intentando disipar la visión. Había visto suficiente. Sacó su pergamino y rápidamente tomó una fotografía de la escena, documentando el líquido Grimm y los agentes de Wittefang. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras formulaba un plan. Vio varios contenedores de polvo apilados cerca, probablemente robados de las tiendas y refinerías de la ciudad. Jaune también notó que no estaban marcados por la SDC y sí por la compañía comercial Mistral. Moviéndose rápidamente, los preparó para que explotaran, colocando una mecha improvisada. Con una última mirada a la imagen en su pergamino, recogió los contenedores y los arrojó a los tanques de líquido Grimm. Se dio la vuelta y echó a correr, mientras las voces en su cabeza clamaban una vez más: «Sal de ahí», le instó la voz oxidada. «Muévete, muévete, muévete». Resonó la voz de la corbata amarilla. Jaune no miró atrás mientras salía corriendo del almacén. La explosión atravesó el aire momentos después.
El suelo tembló bajo sus pies y una ola de calor lo invadió cuando el líquido Grim se encendió, enviando una columna de humo negro al cielo. Se detuvo tambaleándose a una distancia prudencial, con su aura resplandeciente. Las voces en su cabeza volvieron a quedar en silencio y, por un momento, no se oyó nada más que el sonido de su propia respiración entrecortada. La voz intrigante finalmente rompió el silencio. Eso estuvo cerca. Demasiado cerca. Jaume asintió para sí mismo, tomándose un momento para calmar sus nervios. Volvió a mirar el almacén en llamas, las llamas se reflejaban en sus ojos. Jaume entonces vio una figura que se movía rápidamente entre las sombras. Su objetivo. El hombre al que había estado siguiendo antes de que todo se fuera al infierno en el almacén parecía haber escapado. Allí está, susurró la voz curiosa. No lo pierdas, instó la voz oxidada. Jaume se mantuvo en las sombras, sus movimientos fueron silenciosos y deliberados. El hombre fauno se dirigía hacia una parte aislada de la ciudad, agarrándose el brazo y tratando de huir del caos de la explosión. El pulso de Jaume se aceleró a medida que acortaba la distancia, cada paso lo acercaba más a su objetivo. Finalmente, el hombre se detuvo en un pequeño patio desierto y miró a su alrededor con nerviosismo. Jaume salió de entre las sombras con Croceamous desenvainado y brillando en la noche, su presencia se notaba por el crujido de la grava bajo sus pies. El fauno se dio la vuelta y sus orejas de zorro se movieron alarmadas. Los ojos de Jaume eran duros y su voz serena pero autoritaria. Estás bajo arresto. El hombre fauno miró a Jaume con recelo y adoptó una postura defensiva. ¿Quién te crees que eres? Jaume metió la mano en su pergamino y mostró su licencia de cazador, sosteniéndola en alto para que el fauno la viera. La licencia brillaba bajo la tenue luz. Jaume Arc, cazador. Y tú vendrás conmigo. Los ojos del hombre fauno se abrieron de par en par, al reconocerlo y temerlo. Dio un paso atrás, pero no había ningún lugar a donde correr. Jaume avanzó, Croceamous, listo para cualquier movimiento repentino. No lo entiendes, balbuceó el fauno. Esto es más grande que tú o que yo. Estamos tratando de salvar a Menagerie, no, al mundo de escoria como tú. La expresión de Jaume permaneció estoica. Matando gente. A los de tu propia especie. Incitando a los Grimm a la ciudad. No estás salvando a nadie, los estás condenando. El hombre sacudió la cabeza y la desesperación se apoderó de su voz. No sabes lo que es. La opresión, el sufrimiento. Tenemos que luchar. Y puedes hacerlo desde una celda, respondió Jaume con frialdad. Ahora, ¿vienes en silencio o tengo que obligarte? Solo debes saber que, si ya me conoces, romperte las piernas y devolverlas a la normalidad es una cuestión sencilla. El fauno miró a su alrededor, sopesando sus opciones. Finalmente, pareció darse cuenta de la inutilidad de la resistencia. Sus hombros se hundieron y levantó una mano en señal de rendición. Está bien. Me iré. Jaume asintió y dio un paso adelante para asegurar las muñecas del hombre con ataduras. Buena elección. Vámonos. Mientras guiaba al hombre fauno por las calles de Mistral, Jaume no pudo evitar mirar la identificación que sacó del fauno. Fenny Calvin, un representante enviado por Menagerie. Había visto a este hombre en algunas reuniones, pero siempre vestía traje y corbata mientras dejaba hablar a Naira. La curiosa voz dentro de su cabeza estaba alardeando, pero el resto de las voces entendieron lo que implicaba que un representante de Menagerie, enviado por buena voluntad, resultara ser parte del colmillo blanco y posiblemente estuviera planeando asestar un golpe mortal a la ciudad de Mistral. Pero lo que más preocupaba a Jaume era el cristal verde que estaban intentando agregar al líquido Grim. ¿Por qué querían crear al Grim de Marlowe? Dijo la voz oxidada. Ya deberían haberlo eliminado. Y por primera vez, Jaume sintió una pizca de preocupación en esa voz oxidada. Entonces sintió escalofríos al ver visiones de un lugar más allá de Remnant. En un mundo bajo dos soles, vio el gran árbol con sus ramas torcidas y retorcidas, sus miembros desnudos sobresaliendo aún más de ese espacio vacío de la nada que separaba sus flores de donde caía, como si esperara alcanzarlas, alcanzar su dolor. Entonces oyó el sonido del martillo y la sombra de un herrero forjando frente a las llamas bajo una noche verde salpicada de orbs verdes brillantes. Llamativo. Llamativo. Y llamativo. Las visiones se desvanecen. Jaume se quedó solo y se dio cuenta de que su aura estaba destrozada. El fauno estaba en el suelo aparentemente inconsciente. Y en su mano callosa había una hoja multicolor. Suave al tacto, con una textura delicada donde las vetas sobresalen ligeramente de la superficie. Sus secciones multicolores son suaves y meílabals, dando una sensación delicada, casi sedosa, al pasar los dedos sobre sus intrincados patrones. Jaume se estremeció mientras lo aplastó, solo para abrirlo y verlo nuevamente en su mano. Luego, cuando parpadeó, la hoja desapareció nuevamente. Jaume tuvo una sensación horrible de que si pensaba en ello, estaría allí. Parpadeó. Y efectivamente, estaba de nuevo en su palma. Como si la palma de su mano fuera un lugar que conoce.